Vamos a continuar con estas charlas, nos queda un buen ratito, no se vayan, vamos a estar con varios speakers más y mucha información muy interesante. Ahora vamos a presentar, por favor, con un fuerte aplauso a la Red de Inteligencia Colaborativa, Laura Bonote y Matilde Omil. ¿Me puede pasar el video? Permitiendo dar vida a nuestras imágenes, cambiando su apariencia e incluso transformando. Una influenciadora digital 100% con inteligencia artificial. Le damos a generar y esperamos unos minutos. Yo quiero ser vendedor de... Buenas tardes. Vivimos tiempos extraordinarios. Si lo ponemos en una línea de tiempo, la tecnología corre a una velocidad exponencial. La humanidad camina a una velocidad relacional, afectiva. El derecho, en una tercera línea, camina mucho más lento entre argumentos, interpretaciones, deliberaciones, y las instituciones, en una cuarta línea temporal, camina secuencial, estructurada, burocrática. Y en esa intersección asincrónica de todas estas dimensiones, nos damos con que la tecnología puede, la sociedad todavía no comprende y las instituciones todavía no regulan. Y en el medio de esa situación está la vida de nosotros, personas reales, todos los días. Esa sincronía de tiempos creo que es el principal desafío civilizatorio que tenemos hoy. Nosotros convivimos con tecnología desde hace siglos. Lo disruptivo es que en este momento no se produce solamente la incorporación de una nueva herramienta, sino que se produce un salto de dimensión. Porque es la realidad la que habita un territorio bastante poco estable. Está bombardeada por deepfakes, por manipulación emocional, por manipulación de algoritmos, por simulaciones perfectas. Y todo ese contexto hace que la verdad deje de ser un contenido de construcción social y se convierta en un producto de consumo personalizado. Eso tiene grandes afectaciones dentro de la vida de las personas. Esa asincronía no es abstracta. Esa asincronía implica que entre ese tiempo en que nosotros tratamos de procesar lo que nuestra mente todavía no está preparada para entender, habitan las infancias, habitan nuestros niños, nuestros adolescentes, que no tienen herramientas para poder entender qué es lo falso y qué es lo real. Y no saben en qué deben creer. E impacta sobre generaciones analógicas, que somos padres, madres, decisores, que tampoco estamos preparados para poder contener el tsunami de acontecimientos que la inteligencia artificial puede producir. Porque la nueva tecnología nos puede armar episodios completos de la vida de alguien
totalmente falsos y atribuidos a una persona real. Y no solamente imágenes, audios, también narraciones que afectan nuestra forma de construir sociedad. Nosotros construimos la sociedad en base a relaciones, a vínculos que tienen una intención, una motivación, que son conscientes, que decido comunicarme con otro o con otros. En el contexto actual, en donde el entorno gira a una velocidad superior a la que nosotros podemos procesar y las instituciones están en condiciones de hacer, nos hace romper algo muy sensible para las personas, que es perder el sentido, perder la motivación, poder perder el poder que tenemos como personas de anticiparnos, de planificar, de programar, y empezamos a ser solo reactivos. La historia de los cambios tecnológicos nos demuestra que ante los grandes saltos tecnológicos siempre han devenido grandes tensiones. Lo que queremos es, con la red de inteligencia colaborativa, poder achicar esa brecha, poder hacer tecnología con humanidad, poder fortalecer el nosotros, la comunidad, porque en medio de todo esto la cohesión social se fragmenta, y sin cohesión social no hay posibilidad de vida común, de democracia, de comunidad. Y lo que tratamos con la red de inteligencia es poder responder a esa fractura temporal que se produce con la introducción en nuestro mundo, que no solamente cambia el mundo, sino cambia la percepción que tenemos del mundo con las nuevas tecnologías. La red de inteligencia colaborativa está conformada por instituciones que posiblemente hubiese sido muy difícil unir en esta fragmentación comunitaria. Y sin embargo, todas pertenecemos a la red con la misión de ampliar conciencia humana. Y la conciencia humana solamente se logra con la interacción humana y con el reconocimiento de que necesitamos poner límites muy claros y líneas rojas a la tecnología en cuanto a cuestiones como las que afectan la dignidad humana, la identidad o la intimidad. Y la red está integrada por universidades como el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, el Laboratorio de Inteligencia de la Universidad de Rosario, Nacional de Rosario, la de la Universidad Nacional de Córdoba, por el Estado, que represento como ministra de Justicia, por sectores privados, por la SAIA, por asociaciones, por profesionales, por jóvenes, que unen y unimos nuestros saberes y experiencias para poder enfrentar desafíos comunes. Las deepfakes que afectan derechos fundamentales, la manipulación que lima la cohesión social, y buscamos dar y construir herramientas útiles. A través de la red hemos aprobado 2 guías durante este año, que es una guía sobre deepfakes e infancias, y la otra es integridad electoral ante el tsunami de la IA. Ahí están los códigos QR para poder escanearlos, y tenemos un sitio también como red de inteligencia colaborativa. La idea es poder unir toda esa experiencia en una red que debe ser colaborativa para que sea una red que supere los límites que reconocemos que tenemos todas las instituciones. Todas las instituciones reconocemos esa sincronía de tiempos y ese cambio de velocidad, y creemos que unidos podemos contribuir a través de estas herramientas para
achicar esa brecha y que el impacto de la nueva tecnología, el impacto negativo de la nueva tecnología sea menor, poder amortiguarlo. Y nosotros con estas guías ofrecemos protocolos de actuación, marcos de actuación para decisores judiciales, para docentes, para las escuelas, para las familias, de una manera útil y práctica, como también, por supuesto, todos los análisis de marco y normativa legal que se aplican. La SAIA en esto quiero destacar el rol que ha tenido, porque el primer día que nos hemos reunido a conversar, se ha unido y ha decidido acompañar todo este proceso que habla no solamente de un compromiso institucional, sino un compromiso ético, consciente, humano, y me parece que es la vanguardia de lo que el mundo está tratando de avanzar, que es esta tecnología con esta mirada humanista. Y para finalizar, la tecnología, la inteligencia puede ser artificial, pero la responsabilidad siempre es humana. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que están acá y que nos están dedicando un rato de su tiempo para escuchar y para conocer nuestro trabajo. Obviamente gracias a SAIA y en particular a Max, a Patricio, que no lo he visto, y a Cecilia, que han sido integrantes activos en representación de SAIA en la red de inteligencia colaborativa. Para aquellos que obviamente no me conozcan, que seguramente deben ser la mayoría, yo trabajo como asesora tutelar en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Así que de vuelta, gracias, porque he visto a muchos funcionarios de distintos ámbitos municipales y demás durante toda esta jornada, y quiero celebrar lo increíble de este paradigma en el cual hoy estamos, en donde hay un puente entre lo privado y lo público, y que tenemos en común, al menos en los que estamos acá divulgando este tipo de trabajos, que tiene que ver no con la tecnología en sí, sino con el efecto de los usos, en particular, de la IA generativa. Dicho esto, les voy a contar un poco el contexto de ambos trabajos, qué datos, qué elementos tomamos en cuenta y por qué fueron los disparadores, no solamente para la conformación de la red, sino para dedicar tiempo, que obviamente no nos sobra para nada, en poder armar esto. En lo que tiene que ver con, obviamente, deepfakes e infancias, vale la pena destacar, ya todos lo sabemos, 2020 y el impulso de la digitalización, ¿no es cierto?, pospandemia. Bueno, esto trajo aparejado en lo que tiene que ver con materia de protección de infancias, en el año 2022, la redacción de una observación general, que es algo así como una pauta interpretativa de lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que nuestro país adoptó en el año 1990, que entró en vigencia. Bueno, esta observación trajo algo así como una interpretación nueva y dinámica de un texto que se había obviamente desarrollado en el año 89. Bueno, a través de esta observación general, básicamente lo que el Comité de los Derechos del Niño nos propuso es que todos aquellos derechos que nosotros habíamos reconocido dentro de lo que es obviamente nuestro ordenamiento jurídico, con rango constitucional, como es la Convención, tenían también un impacto y un reconocimiento dentro de lo que son los entornos digitales. El único inconveniente en ese momento es que el comité, obviamente estamos hablando un poquito antes de 2022, que fue el proceso de elaboración de esa observación, no contempló, y creo que ninguno de nosotros acá, lo que venía post-2022 con el boom de la IA generativa. Entonces, cuando nosotros vemos el texto, el comité habla de tecnologías emergentes, menciona la inteligencia artificial, pero ni de casualidad se imaginaba el fenómeno que nosotros venimos a poner acá en foco, que son los deepfakes. Post-2022, y más aún en estos últimos 2 años, sobre todo en 2024, se da un fenómeno que en algún punto nosotros identificamos como nuevos supuestos de vulneración de derechos, porque no teníamos contemplado que chicos y chicas dentro del ámbito escolar probablemente iban a ser víctimas de réplicas
sintéticas de imágenes que los colocaba en situaciones que incluso hoy estamos empezando a ver los primeros fallos en el ámbito penal de posible identificación de esas conductas como pornografía infantil. Bueno, básicamente ese fue un poco el contexto. Obviamente estos casos son cada vez más y esto ha dado lugar en los distintos ámbitos institucionales, sobre todo en lo que tiene que ver en materia de Ministerio de Educación, de poder pensar herramientas que vienen un poco a la luz de lo que nosotros plasmamos, que es básicamente una de las premisas sobre las cuales trabajamos, y sobre todo cuando se habla mucho regulación sí, regulación no, nosotros, al menos hoy acá posicionados en lo que tiene que ver con protección de infancias, entendemos que ese marco regulatorio está, es la convención, son las distintas normativas que regulan esa convención y que básicamente nos dan herramienta a todos los que estamos en el marco del sistema de protección y también al ámbito del desarrollo, sobre todo el sector tecnológico e innovación, a poder empezar a pensar en esa lógica de protección no solamente cuando el daño ya pasa, sino previo. Entonces, la guía Deepfakes Infancia es una invitación a tomar un poco en consideración los preceptos que sentó la Convención y traducirlos de alguna manera en lo que tiene que ver con el ámbito del desarrollo de estas tecnologías y de estas herramientas. En particular también tenemos un abordaje que hemos llevado adelante, obviamente también en ver un poco qué está pasando afuera, ¿no? Hay un estudio muy interesante de lo que tiene que ver con Reino Unido, con la aprobación de lo que ellos han denominado como el AI Code, que específicamente habla de las distintas etapas de desarrollo de herramientas de IA generativa, contemplando los preceptos de la Convención. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo lo podría traducir? Cuando nosotros agarramos la Convención sobre los Derechos del Niño y empezamos a ver los casos de deepfakes, obviamente también nos metimos en las herramientas. Y la realidad que lo primero que advertimos es que no solamente que eran de fácil acceso, sino que no pedían ningún tipo de verificación de edad ni de país. Y bueno, no vale la pena señalar, creo que todos ustedes entienden a qué apunto, con qué tipo de contenido se podía generar. Esto obviamente nos alarmó, esos casos los pudimos identificar, esas plataformas las pudimos identificar. Pero lo interesante de esto es que básicamente eso nos permitió de alguna manera traducir que eso que la Convención nos enseña desde el año 89 a la fecha, que es el consentimiento libre e informado, no existía, que la autonomía progresiva en materia de infancia, en lo que respecta al uso de herramientas tecnológicas en general, no estaba bien abordado. ¿A qué voy con esto? Muchos de nosotros sabemos que una billetera virtual un adolescente la puede utilizar a partir de que cumple, por ejemplo, 13 años en adelante, ¿no? Y de ahí hasta los 18, que es la fecha en la que se cumple la mayoría de edad, bueno, hay un proceso de autonomía en el cual probablemente vaya teniendo mayor posibilidades de uso de este tipo de herramientas. Bueno, lo que nosotros empezamos a ver es que la falta de verificación de edad, entre otras cuestiones, sobre todo los contenidos a los que se puede acceder cuando eso no existe, colocaba, obviamente, a la niña, al niño y al adolescente en esto que les cuento que son los nuevos supuestos de vulneración de derechos. Esto a la vez trae aparejado problemáticas bastante severas en lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas a salud mental. Hay un informe reciente de la Asociación de Pediatría en el ámbito de lo que es Estados Unidos que da cuenta de que 1 de cada 6 adolescentes, obviamente estamos hablando de una encuesta específica con aproximadamente 1.200 personas que se encuestaron. Bueno, 1 de cada 6 había sido víctima de una réplica de IA generativa, que lo había básicamente colocado en una situación inexistente. Bueno, esta situación a la vez dispara o desagrega un montón de información sobre la cual se ha abocado esta asociación, en la cual creo que tiene el otro efecto, que es por qué también nos preocupamos y nos pusimos a hacer esto, que no solamente estamos hablando de un impacto en lo que respecta a supuestos de ansiedad, problemáticas dentro de la escuela entre pares, por supuesto, sino también casos de autolesiones. Entonces, un poco volviendo a algunas de las cosas que Matilde señalaba, lo problemático de estos supuestos
no solamente es advertir, trabajar, tener en cuenta la convención, sino que todo eso se traduzca en una posibilidad de ejecución en la cual evitemos de alguna manera que eso suceda. Bueno, eso es en algún punto parte del trabajo sobre el cual venimos abocándonos. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hubo una demanda que, bueno, por distintos motivos que hacen a lo jurisdiccional, sí dio lugar a un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y muchos de estos sitios, sobre todo en lo que tiene que ver con clonación digital, cuando no cumplen con ciertos, digamos, requisitos vinculados a materia de protección de derechos, en muchos casos se logra bloquear. Bueno, estamos un poco en ese trabajo. Y en lo que tiene que ver con integridad electoral, obviamente hay un fenómeno en común. Estamos de vuelta hablando de deepfakes, ¿no? Y que generalmente estamos corriendo, ¿no? La verdad pareciera que está como corriendo atrás de la mentira. No sé si... ¿Vas a volver? Ok. Pero bueno, básicamente, a ver, esto surge específicamente en lo que tiene que ver con año 2024. 2024 fue denominado como el año superelectoral. Esto básicamente se debe a la cantidad de procesos electorales que se llevaron a cabo en todo el mundo. Y de vuelta, post-2022, entramos en lo que tiene que ver con la posibilidad de, ¿no?, con la implementación de IA generativa, y obviamente 2024 fue el primer contexto en el cual la política básicamente se vio de alguna manera puesta en jaque en lo que tiene que ver con la aparición de audios falsos, videos. En India hubo un caso, bueno, no sé si lo habrán advertido, pero en México tuvimos el caso de la actual presidenta, que también se había colocado en un video haciendo un ofrecimiento de ciertos productos. Trump, obviamente, millones y millones de videos y audios. Y bueno, y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en la última elección, tuvimos el caso de Mauricio Macri, ¿no es cierto? Bueno, estos son algunos ejemplos, pero que de alguna manera visibilizan, ¿no?, que lo que estamos hablando no es un supuesto de ciencia ficción, sino que es algo que básicamente sobre lo cual con lo cual convivimos diariamente. Y exactamente, y esto vale la pena señalarlo, este trabajo, además de que obviamente Deepfakes e Infancias también tuvo muy buena repercusión, sobre todo en lo que es el ámbito internacional, en lo que tiene que ver con el Comité sobre los Derechos del Niño. Deepfakes e Infancias, unos días antes de la elección a nivel nacional, las recientes elecciones, fue mencionado por Servini, vale la pena exactamente. La guía de integridad electoral ante el tsunami de la IA ha sido citado como doctrina en un fallo de la doctora Servini de Cubría unos días antes de esta última elección de octubre, vinculada a una presentación que hace un abogado constitucionalista alertando sobre la necesidad de que las instituciones, sobre todo electorales, tomen recaudos para evitar esto, que es que se altere esa arquitectura cognitiva del voto. No es defender urnas, sino es la decisión que puede ser afectada por toda la manipulación emocional o la desinformación. Bueno, yo voy a cumplir con el horario porque ya nos han avisado. Simplemente de vuelta a agradecer. Los invitamos a que puedan acceder a ambas guías. Y bueno, y por supuesto cualquier organismo o institución que esté interesada también en formar parte de la red y de sumarse junto a SAIA, el Ministerio, IALAB, entre otros organismos que forman parte, desde ya bienvenidos. Así que muchas gracias.